Estamos, como les dije antes, compartiendo la liturgia, teniendo como intercesora, pero además como una referencia de fe, la figura de Santa Brígida, religiosa y es patrona de Europa. Una mujer del siglo XIV, al principio más o menos, que hoy también es como una gran lección para el creyente de hoy. Santa Brígida nos habla de que tenemos que vivir la fe. Ella se entregó totalmente a la causa de Jesús, intentó educar a 8 hijos, a algunos no les salió tan bueno, tuvo hijas religiosas también, fundó 2 conventos, uno de hombres y otro de mujeres, e incluso ella ha dicho unas palabras que hemos escuchado en la introducción, que intentó trabajar por la reforma. Dice, hay que reformar la cabeza y los miembros. Es una palabra muy bella, porque hoy más que nunca se necesita una reforma en la cúspide por la cabeza. Cuando escuchamos también mensajes, obispos, cardenales, decíamos el otro día, sacerdotes, van o dejan de ir. Realmente tenemos que hacer una gran reforma, y cuya reforma se hace solamente desde una profunda oración del hombre de hoy. Necesitamos más que nunca la oración. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine junto con María, nuestra Madre. Por ese motivo, cuando ustedes suben a Los Pinos o van a Medjugorje, donde fuere, no les digo dónde, pues no olviden, vamos a orar, a dejarnos iluminar por el Espíritu que cubrió con su sombra las entrañas de una mujer que es María, nuestra Madre. Los textos de hoy, como dice la carta de San Pablo a los Gálatas, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Vivimos en un momento difícil, donde todo el mundo quiere tener la razón. Surgen profetas por todas las partes, surgen videntes, surgen todo esto, pero tal vez no tomamos conciencia que es Cristo quien tiene que vivir en mi vida interior, en mi vida personal. Tiene que vivir en mí Cristo el Señor. Dice Pablo, yo he muerto a la ley por medio de la ley con el fin de vivir para Dios. Tenemos que vivir para Dios, este Dios que nos regaló este Hijo, Cristo el Señor. Desde una cruz nos lo regala, y junto a esa cruz nos regala una madre. He aquí a tu madre. Y hoy creo que lo más importante en este momento, en esta liturgia de la Iglesia, en esta sociedad, tendríamos que ir buscando la figura de una mujer, María, como toda una referencia a Cristo. Cuando desencarnamos la figura de María, nuestra Madre, de Cristo, estamos haciendo un flaco favor a la figura de una madre. Ver a la Virgen es ver a Cristo y dejarse fascinar por este Cristo, como dice Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo. Las palabras tan bellas que dicen, es Cristo quien vive en mí. Creo que esto es algo muy importante. Tenemos al comienzo, cuando se presenta la biografía de Santa Brígida, dice que el Señor, y en más en la colecta, la iluminó y la enseñó la fuerza de la cruz. Creo que no hay amor a Cristo sin cruz. No hay amor a Cristo sin una lucha
por ser cada vez más auténticos creyentes en este momento y en esta sociedad donde vemos que estamos un tanto despistados. Por eso ella decía, tenemos que arreglar la cabeza y los miembros. Necesitamos una reforma. Claro está. ¿Y la reforma quién la hace? ¿El más espabilado del turno? No. La reforma de la Iglesia la hace el Espíritu Santo. Mientras el hombre, la mujer, el creyente, no se abra al Espíritu Santo, entonces será incapaz de esta reforma que nos dice el texto sagrado que hemos escuchado. Y creo que esto es lo que hoy queremos pedirle a Santa Brígida, que ella nos dé esa fuerza de oración, esa creencia, para caminar siempre en la presencia del Espíritu del Señor, para reformarnos día tras día con la oración, como Dios manda, con los sacramentos de la Iglesia, con los sacramentos de la penitencia, de la conversión interior. Si no, estamos falsificando la fe y estamos falsificando la figura de una mujer, María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. No olvidéis, estas palabras de Pablo a los Gálatas realmente son palabras tan bellas. Es Cristo quien vive en mí. Pero para que Cristo viva en mí, tengo que orar, sí, pero orar como Dios manda. No como el fariseo que oraba erguido en su interior. En cambio, el publicano atrás se atrevía a levantar la vista porque se sentía impactado por el misterio de Dios. Creo que esto es. Y cuando vosotros vais a un lugar de aparición o a los pinos, donde queráis, no olvidéis. No admiten el folclore. María no quiere. Lo que quiere María es ser para nosotros una llamada de atención para esa reforma de arriba a abajo. Todos. Reformar la cabeza, reformar los miembros. Es urgente hoy, pero no olviden que esto no se hace ni con cismas ni con comentarios sutiles. Esto se hace solamente con la oración al Espíritu Santo, profunda, para que Él cambie nuestra vida, para que Él sea como la puerta que se abre al mensaje del Evangelio de Jesús. Hemos dicho antes las palabras del Aleluya, cuando el Señor nos invita, permaneced en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en Él, ese da fruto abundante. Tenemos que permanecer en el Señor. Y ese da fruto abundante. ¿Y qué es permanecer en el Señor? Hacer un Dios a mi estilo, hacer una iglesia a mi estilo, hacer una virgen a mi estilo. No, hermanos. Eso no es. Permanecer en el amor de Dios es descubrir quién es Cristo para mí y quién soy yo para Cristo. Esto es permanecer en el amor de Dios, para dar fruto abundante, para ser en medio de este mundo, un mundo tan desorientado, tan triste, pero que sabemos que el hombre, decíamos ayer, sin darse cuenta, o quiera o no quiera, está en la búsqueda de Dios, aunque a veces vive tan lejos de Dios, pero llegará un momento que tome conciencia con una enfermedad, con un acontecimiento que cambie su vida y se dé cuenta que sin Dios no puede caminar, ni en la alegría ni en el dolor, solamente con Dios, que da sentido a la vida. Y tenemos el Evangelio que hemos proclamado tan bello. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. Y va haciendo una enumeración a todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto se poda.
Y habla aquí de una palabra muy bella. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. No podemos orar al Señor, a un Señor que tenemos solamente encasillado y que cuando nos apetece encendemos una vela por medio de la Virgen y oramos para que nos conceda como el que mete una moneda en una máquina automática. No es la oración esa. La oración es mucho más profunda, mucho más seria. Y dice así el texto también del Evangelio, que es muy interesante. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Es una referencia a la condenación, al infierno, que está olvidado en este lugar. Hombre, que no hablen de esas tonterías. No, hermanos. Es una opción. El camino estrecho, el camino ancho, de verdad. Y lo dice aquí el Señor. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como al sarmiento y se seca. Si estamos viviendo lejos de la vid que es Cristo, nos secaremos. Perderemos el ritmo de la vida. Iremos por camino equivocado y luego lo recogen, dice, y los echan al fuego y arden. Sabemos que hay tres novísimos. Hay cielo, purgatorio e infierno. Y hoy queremos ocultar estas realidades. Cuando invocamos a la Divina Misericordia, esta es la Divina Misericordia, olvidamos que en el reverso de la Divina Misericordia existe la conversión. Y creo que esto es lo que nos tiene que preparar. Para pedirle a la Virgen hoy, como tantas veces, que nos abra el corazón para descubrir que Cristo, su Hijo, que nació de su vientre santísimo, sea para nosotros la razón de vivir, la razón de creer, la razón de esperar y de amar. De bien.